Vamos a pasar ya netamente al tema legislativo. El tema legislativo que hoy en la mañana les comentaba, que desde el Pachacutic, desde una de sus asambleístas electas, anunciaban que estaban a punto de lograr un acuerdo con el correísmo para tener los votos hacia la presidencia de la asamblea por parte del Pachacutic. Vamos a hablar sobre el tema con Mauricio Alarcón, él es analista igualmente, pero ya netamente al tema legislativo, que tiene mucho más claro el panorama de cómo se está manejando este tema a la interna de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estos últimos días realizando lo que está al alcance de sus manos. Ayer se daba por hecho el proceso de juicio político, se censuraba al doctor Juan Carlos Ceballos en una agenda ya política, y me refiero a temas ya solamente de discutirlos, porque ya Juan Carlos Ceballos está en Estados Unidos, ya de nada sirve lo que se hizo el día de ayer. Así que, así que bueno, la Asamblea está quemando sus últimos cartuchos en estos últimos días que tiene de trabajo a propósito antes de que se instalen los nuevos legisladores. Así que vamos a analizar el tema con Mauricio Alarcón. Me confirmará María si es que ya estamos estableciendo la conexión. Ok, para conversar con Mauricio Alarcón. Vamos sobre todo a que ustedes tengan claro lo que se decía a horas de la mañana para poder hablar al respecto. Guadalupe Llori, la asambleísta electa por el Pachacutic, decía en Radio Sonorama que están a nada de cerrar este acuerdo con el correísmo para tener esta percepción sobre sobre los votos para la asamblea, para la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo tenemos en pantalla ya a Mauricio Alarcón, si lo podemos, por favor. Mauricio Alarcón, director de la Fundación de Participación Ciudadana. No me cambies el nombre, ¿no? Perdón. No te preocupes, Doc. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buen día, Jeff. Un gusto y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de la posta. El ultraliberal. Ahora sí te han mencionado, Mauricio, que eres del ultraliberal en cuanto a análisis y demás. Al parecer, afortunadamente, hacer trabajo objetivo y basado en datos abre el camino para que incluso tus propios detractores reconozcan los buenos resultados. Así es que el día de ayer ese tweet que estuvo por ahí en la tuitosfera lo recibimos como una medallita más al buen trabajo que hace el equipo de Ciudadanía y Desarrollo. ¿Y se consideran ustedes en Ciudadanía y Desarrollo como ultraliberales, como les están diciendo? Las calificaciones de poner ultra creo que me parecen exageradas. En lo personal, liberal sí, respetuoso de las libertades individuales como el que más, no conservador de closet, no liber progre ni ninguno de esos calificativos que utilizan. Creo que hay que recuperar el concepto de liberal, aquel que sabe respetar lo que los demás piensan, dicen y hacen, aquel que sabe vivir y dejar vivir, y aquel que, por supuesto, por su forma de actuar en el día a día, espera que el Estado no irrumpa en su vida privada para imponerle cuestiones. Así es que liberal al 100%. Sí, no dejemos del tema aparte del tuit que hacíamos mención por parte del expresidente, el señor Rafael Correa, hacia ustedes como fundación. Mauricio, vamos ya al tema del legislativo, que es algo que nos llama la atención y que sobre todo nos lleva a la conversación del día de hoy. Hace pocos minutos, en una entrevista en Radio Sonorama, Guadalupe Llori, asambleísta electa por el Pachacutic, decía: estamos a punto de cerrar el acuerdo con el correísmo para tener los votos necesarios hacia la candidatura de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué primera reacción te da esto? Que se siguen moviendo las frutas, Jeff. Nada está dicho ni siquiera hasta el 13 de mayo. El día 14, cuando tengamos la sesión de instalación de la Asamblea Nacional, podremos ver si estos acuerdos efectivamente llegan a concretarse. Tú recordarás muy bien que en ocasiones anteriores, cuando se ha debido designar autoridades de la Asamblea o conformar el Consejo de Administración Legislativo y las respectivas comisiones al interior de la Asamblea Nacional, a última hora algo pasa y terminamos con otras personas que ni siquiera estaban en el radar. Y esto no es nuevo ni de la Asamblea Nacional, porque si hacemos un poco de historia, cuando funcionaba el Congreso, antes de la Constitución del 2008, sucedían cuestiones parecidas en las que
uno daba por sentado que X o Y persona de, por ejemplo, el Partido Social Cristiano iba a presidir el Congreso Nacional y el momento de los votos aparecía otro diputado del Partido Social Cristiano encargándose del tema. Así es que hay que esperar al 14 de mayo, incluso aquellos candidatos que se daba por sentado al inicio del proceso de conformación de la nueva Asamblea Nacional se han ido descartando. Vemos incluso que alguien que ni siquiera fue considerado en un primer momento como Henry Kronfle empieza a sonar como una alternativa de otro grupo y por supuesto dependerá de la suma de fuerzas. Como he dicho, no solo los 7 puestos que se tiene que designar al interior del CAL, sino también, y hay que prestar mucha atención a esto, la conformación de las comisiones al interior de la Asamblea. Para tener precisamente este tema de gobernabilidad y sobre todo de posibles pactos donde haya esta relación estable entre gobierno y asamblea, ¿qué comisiones te parecen a ti que son pertinentes al momento de tener esta posible gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo? Creo que de las regulares hay 2 principales que hay que prestarles mucha atención y que estoy seguro que ninguno de los bloques legislativos o partidos y movimientos políticos al interior de la Asamblea Nacional querrá quedarse fuera de ello. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado y la Comisión de Régimen Económico son quizá las que durante este periodo que está a punto de terminar las hemos visto más activas y teniendo, como se dice popularmente, las mayores papas calientes respecto a la aprobación de leyes, sin dejar de lado una que ya de por sí resulta interesante al interior de la Asamblea y por supuesto clave para el gobierno entrante, que es la Comisión de Fiscalización. Así es que ahí tú tienes quizá las 3 joyas de la corona al interior de las comisiones legislativas, por las cuales seguramente vamos a ver una lucha durísima entre los distintos partidos y movimientos políticos, toda vez que, como sabemos, ninguno tiene por sí solo los votos que le permita poner autoridades e integrar comisiones. Sobre el tema de las alianzas entre partidos y movimientos políticos, tú más que nadie tienes mejor sondeado a la Asamblea y al Legislativo en sí. ¿Qué tan, no sé, qué tan real ves, por ejemplo, que el Pachacutic se siente precisamente a tener esta conexión con el correísmo, que los social cristianos digan, ok, necesitamos votos, vamos a hablar con el correísmo? ¿Cuál te hace más sentido desde tu lectura ya legislativa? Para llevar a cabo la conformación del CAL, la integración de comisiones, se requiere 70 votos. Esos 70 votos, como ya lo he dicho, no lo tiene una sola organización política, como sucedía en los periodos anteriores. Al interior de la Asamblea tenemos una primera minoría, que es la de UNES, que tiene 49 legisladores. Aún está distante de conseguir ese número mágico que le abra la puerta de la presidencia o de las vicepresidencias de la Asamblea Nacional o, por supuesto, de la integración mayoritaria de ciertas comisiones clave. ¿Quién le sigue al bloque de UNES? Precisamente Pachacutic. Pachacutic, que tiene en este momento 27 legisladores y que, por supuesto, tiene en este caso, sí, la llave mágica para sumar únicamente con UNES el número que permita acceder a los cargos y que permita integrar las comisiones legislativas. Un poco más abajo tenemos otras 3 fuerzas políticas, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, y creo que van a tener que conversar con otros si quieren acceder. Ok, tuvimos a un ahí espacio, por ejemplo, acceder a una... Perfecto. Ya te recuperamos de Doc, acceder... que había frisado un poco la pantalla. Sigue, por favor. Perfecto. Para acceder a una vocalía en el CAL, se requiere tener el 10% de representación de la Asamblea. Y en ese sentido, por ejemplo, creo, con 12 legisladores propios, difícilmente va a poder acceder al CAL si es que no busca alianzas, bien sea con los legisladores minoritarios o independientes o con otras fuerzas políticas que estén dispuestas a cederle asambleístas para que puedan lograr
ese pequeño número. Así es que veamos, si tú me preguntas a mí, mucho más factible es llegar a un acuerdo entre 2 que entre 3 y entre 4, con lo cual, si se llega efectivamente a un acuerdo entre Pachacutic y UNES, probablemente veamos ahí una fuerza grande y amplia para conformar tanto el CAL como las comisiones legislativas. Topas el tema de Creo como último ejemplo que estabas dando alrededor de lo que estamos conversando. Y ¿cómo ves tú la alianza del Partido Social Cristiano con Creo en la Asamblea directamente? Porque fue evidente el respaldo para que Guillermo Lasso llegue a la presidencia. Pero ¿le ves aún tan fortalecida en el legislativo? Yo creo que ya han sido claros en el sentido de que una vez que han ganado las elecciones presidenciales van a continuar juntos en el legislativo. Sabemos además que estas alianzas no son pactos de sangre que inician el 14 de mayo del 2021 y culminan el 14 de mayo del 2025. En el camino se van dando y hay la posibilidad de que así sea. Muchos cambios, muchas condiciones. Este primer acuerdo que permitiría además entre el PSC y Creo alcanzar 31 legisladores va a ser muy interesante para el tema de la gobernabilidad del presidente electo, pero de nuevo, no le basta ese grupo para poder tomar decisiones en cuanto a nuevas leyes, reforma de leyes o derogatoria de leyes vigentes. Va a depender obligatoriamente de un acuerdo más amplio con otras fuerzas políticas. Mauricio, la Asamblea hoy por hoy se queda con una aceptación paupérrima. Nadie le cree a la Asamblea Nacional y sin duda las próximas autoridades del legislativo tendrán ese reto principal para que la ciudadanía diga, ok, sí me siento representados por los que están ahora. ¿Qué perfil necesita la Asamblea Nacional en su presidencia para que se puedan lograr este cambio de percepción que se tiene hacia el legislativo? Una presidencia conciliadora, una presidencia que sepa respetar la diversidad de las fuerzas políticas representadas al interior de la Asamblea, pero una presidencia además que sepa manejar los procesos legislativos, que conozca el funcionamiento de la Asamblea Nacional y que, por supuesto, lleve a cabo algunas acciones que la Asamblea de este momento le deja. En primer lugar, por ejemplo, la implementación de Parlamento abierto como una opción de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el enlace con la ciudadanía y sobre todo la ética y la probidad al interior de la Asamblea Nacional. También, por supuesto, permitir que se dé un trabajo serio en cuanto a los temas de sanción en caso de malos procedimientos o acciones ilegales e indebidas por parte de sus miembros. Y sobre todo, creo que se requiere una presidencia que respete los procesos legislativos. ¿Y a qué me refiero con esto? El día de ayer los ecuatorianos celebrábamos que se haya sancionado después de un juicio político al ministro Juan Carlos Ceballos, a quien vimos en un negligente... Cuando ya está en Miami. Sí, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa con los juicios políticos de Richard Martínez que siguen en el archivero de la presidencia actual? O como ya el señor está en el BID, le dejamos pasar. Entonces, ese tipo de acciones son efectivamente las que hacen que quienes estamos del otro lado no confiemos ni creamos en el trabajo de la Asamblea. Quienes entran, que apliquen la ley sin distinción. No es cuestión de para los unos un procedimiento y para los otros otro. Esperamos que se trabaje de manera objetiva y esa será la mejor forma de, mediante acciones, recuperar la credibilidad y la confianza. Y de lo que tú mencionas, ¿qué perfiles te suenan más, o más bien qué nombres te suenan más acordes a este perfil que tú mencionas? Si hablamos, por ejemplo, de los rumores que ya se escuchan, Salvador Quispe por el Pachacutic, Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano, ¿quién de estos dos tú dices, ok, esta persona se ajusta más al perfil que se considera o que se puede tener una percepción de mejorar el trabajo del legislativo? Juguemos con escenarios. Si efectivamente se da una alianza entre UNES y Pachacutic,
la presidencia va a estar en una de esas dos organizaciones políticas. Y en el caso de UNES, contrario a lo que mucha gente dice, que le correspondería a Pierina Correa por ser cabeza de lista nacional y haber sido en definitiva la lista nacional más votada, yo creo que al interior se tiene a una persona con capacidad de presidir la asamblea como Pavel Muñoz, por ejemplo. Una persona que además cuando estuvo al frente de una comisión dura, durante este periodo, supo manejarse muy bien y ganarse el respeto tanto de los propios como de los opositores. Y en el caso de Pachacutic, más allá de las opciones que pueda haber al interior y por la forma orgánica con la que sus integrantes, sus miembros, su bloque actúa, hay dos opciones. Por un lado, Salvador Quispe, quien tiene un buen conocimiento político, recordemos que ya fue diputado en el anterior Congreso Nacional, que llevó a cabo también acciones a nivel local a través de una prefectura. Y del otro lado, Guadalupe Llori, que Guadalupe también, como ustedes saben, estuvo a cargo de un gobierno local, la provincia de Orellana, y que maneja muy bien políticamente esos temas. Así es que ahí tienes, en caso de darse esta mayoría, tres perfiles que creo que podrían tener condiciones como las que hemos mencionado hace un momento. Del otro lado... Antes de pasar al tema de Henry Kronfle, Mauricio, y disculpa que te interrumpa ahí, tú mencionas, y algo que creo que estamos descartando y que también deberíamos llevarlo a la discusión, es la izquierda democrática, es decir, la izquierda democrática y el Pachacutic ya se sentaron y tendrán esta alianza legislativa. ¿Crees tú, le ves posible que la izquierda democrática esté de acuerdo con las conversaciones que estarían manteniendo y de este posible acuerdo ya entre el Pachacutic y UNES? ¿Te hace sentido esto un poco? La izquierda democrática e incluso con nombre y apellido Vilma Andrade han sido enfáticos en decir que no al correísmo y no a la presidencia de la asamblea en manos de un correísta. Si es que efectivamente se da esto que ha anunciado Guadalupe Llori en otro medio de comunicación, lo más probable es que se rompa el acuerdo entre la izquierda democrática y Pachacutic. Como te digo, nada está dicho hasta el momento en que los 137 legisladores se sienten en la Asamblea Nacional, mocionen nombres y empiecen a votarlos. Veamos cómo se decantan las cosas, pero nuevamente, si seguimos una lógica de presencia de resultados, a la izquierda democrática muy bien le correspondería una vicepresidencia de la Asamblea. Ok, vamos con Henry Kronfle. Un nombre que no estaba, Jeff, en lo absoluto en el radar, que creo que además del Partido Social Cristiano tiene figuras mucho más representativas y con mucha más trayectoria en el sector político, como César Rom, por ejemplo. Sin embargo, el nombre de Henry Kronfle aparece como una de las opciones para otro bloque que se estaría armando y que obviamente tendría como punto de partida la alianza, creo, Partido Social Cristiano. En lo personal, insisto, en lo personal, me podría parecer muy interesante el perfil del señor Kronfle, pero durante 2017-2021 ha quedado debiendo a sus electores con sus reiteradas ausencias en la Asamblea Nacional. No quiero decir ausencias injustificadas o que no haya dado paso a su suplente para la ocupación de la curul, pero recordemos que el trabajo de la presidencia de la Asamblea Nacional es demandante y requiere una persona no que esté de acá para allá atendiendo sus asuntos personales y dejando la Asamblea de cuando en cuando, sino enfocada principalmente en el trabajo legislativo. En lo personal, insisto, creo que el Partido Social Cristiano tiene cuadros mucho más valiosos y representativos en cuanto a trabajo legislativo que el señor Kronfle. Como para terminar, Mauricio, siempre agradeciéndote por tu tiempo con nosotros, ¿cuáles son los proyectos de ley que deberán estar a cargo de la próxima asamblea? Y me refiero al tema de prioridades. ¿Cuáles se quedan en el aire y que deben ser tramitados de manera instantánea por parte de la nueva asamblea? Para que tengas tú en cuenta, y sin afán de dar cifras exactas, sino que la gente visualice, nuestros seguidores visualicen, hay cientos de proyectos de ley que están en trámite al interior de la Asamblea Nacional. Bien sea pendientes de calificación del CAL, bien sea en primer debate o en segundo debate. Creo
como punto de partida que quienes integran ahora la Asamblea a partir del 14 de mayo no pueden ni deben armar una agenda legislativa solo respecto de proyectos futuros. Tienen que sentarse a evaluar precisamente aquellos que han quedado pendientes al interior de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, desde el ámbito de trabajo de la organización que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, creo que hay algunos temas que deben ser tratados de manera prioritaria. En primer lugar, una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Junto a la Defensoría del Pueblo, este proyecto ya ha sido presentado, calificado y en trámite al interior de una comisión en la Asamblea. Una ley orgánica de prevención de conflictos de interés para evitar que el gobierno entrante haga lo mismo que el saliente. Este tema de las puertas giratorias, como el que vimos con Richard Martínez y el BID. Hoy soy ministro y le endeudo al país con el BID y me voy a ocupar una vicepresidencia. Aunque esté en la Constitución, necesitamos una ley que regule. Esta ley ya ha sido presentada y se está tramitando al interior de la Asamblea. Y algo que lamentablemente no se logró durante estos 4 años, ya prácticamente en 8 días, 4 años, una ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil para que nuestro sector sociedad civil deje de depender de un decreto ejecutivo y que tenga una ley que garantice la libertad de asociación. Proyectos pendientes varios. Proyectos pendientes en cuanto a reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, proyectos pendientes en cuanto a la seguridad social, proyectos pendientes en cuanto a la estructura del Estado, que deberán ser, como digo, considerados dentro de una nueva agenda legislativa, sin descuidar, por supuesto, aquellos que el presidente entrante ya ha mencionado. Una ley sustitutiva a la ley de comunicación que probablemente se presente en las primeras semanas de su mandato. Veamos efectivamente cómo se decanta. Y último consejo nada más, legisladores, armen una agenda con los pies sobre la tierra para que no se vuelva a dar, como en los últimos periodos, un tema de una gran agenda propuesta y un incumplimiento permanente, bien sea por la coyuntura o por la falta de voluntad política para concretarla. Esas son las apreciaciones del Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahí está clarito, Doc. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Doc. Que tengas un buen día. Gracias, Jeff. Un abrazo y un saludo a todos los seguidores de La Posta.